Bueno, bienvenidos todos a un programa más de Textualizado, esta vez Textualizado 17, vamos a volver al mundo de Tolkien. Tenemos por aquí a un amigo y compañero de Esmial, del Esmial El Pony Pisador de Málaga, también miembro, por supuesto, de la Sociedad Tolkien Española y participa en la Comisión de Humanidades de la misma. Tenemos por aquí al abogado laboralista Andrés Urbano. Bienvenido, Andrés. Un placer tenerte por aquí. Hace tiempo que teníamos pendiente esta charla. Pues mucho gusto de estar aquí en Reinos de mi Imaginación, en Textualizado y nada, pues hablar un poquito de lo que nos gusta. La verdad que esto es un gustazo, porque después de todo el día hablando de cosas de trabajo, o hablar de lo que a uno le gusta y le apasiona, la verdad que es un gustazo. Así que nada, espero que echemos un ratito agradable. Seguro que sí, tío. Imagínate yo que estoy todo el día con adolescentes a tratar con un Ya adulto. te digo, Esto es ya una te digo, tío, maravilla. es un bálsamo. La verdad que sí, tío. Y además hablar de estos temas es lo mejor que yo me he llevado de la sociedad Tolkien, que me llevo, es poder hablar de estos temas con gente que le interesa, tío. Sí, sí, la verdad que sí, que la sociedad Tolkien lo mejor que tiene es que es un punto de encuentro para todos aquellos que nos gusta este tema, además de manera muy, muy diversa. O sea, la gente no se hace una idea de la cantidad de variedad de gente que hay en la sociedad Tolkien, desde académicos que les gusta explorar la filología detrás de las lenguas de Tolkien, a gente que disfruta jugando al rol y poniéndose orejitas de elfo y además gente que lo hace todo a la vez y lo hace todo muy bien. Entonces, la verdad que da gusto estar en un sitio en el que uno pues, pueda disfrutar de todas las facetas del fandom, ¿no? Y con lo cual, pues, oye, el que no esté asociado, que se asocie, pero ya. O sea, Sí, eso tío. por adelantado. Además que son cuatro duros, no es nada, no es un Sí, sí, sí. desembolso importante. Bueno, pues si te Merece parece mención. bien, vamos introduciendo la charla. Hoy venís a hablarnos un poco de cómo era la universidad inglesa en la época de Tolkien, en qué mundo universitario se movía el profesor Tolkien y cuéntanos qué nos traes por aquí. Hombre, pues la verdad que hay que empezar diciendo que yo, pues ya imagino que el que lo esté viendo lo podrá saber, yo soy de los aburridos, ¿no? De los que les gustan los ensayos y esas cosas, ¿no? Entonces, claro, yo en mi faceta académica, que la desarrollo lo que me dejan y puedo mis directores de tesis, pues claro, a mí me llama mucho la atención todo lo que tenga que ver con la universidad, ¿no? Y es cierto que Tolkien y universidad son sinónimos. Es decir, no podemos entender la obra de Tolkien si no entendemos su faceta de profesor universitario y lo que la universidad supuso para él, ¿no? Yo creo que lo más interesante de Tolkien es que para él la universidad fue un bálsamo, porque Tolkien no era un reaccionario, ni mucho menos, ¿no? Hablando en términos ideológicos, que no se puede hablar de una obra en términos ideológicos y menos del Señor Anillo, pero él no era un reaccionario, simplemente era una persona que era tremendamente conservadora desde el punto de vista de que a él le hubiera gustado vivir en otra época, ¿no? Él pensaba que el mundo tenía una escala de valores que había que mantener y preservar, ¿no? Y dentro de la universidad él encontró su sitio, en un mundo que ya no comprendía, que no quería comprender y del que no quería participar, ¿no? Él era feliz estudiando sus lenguas y sus historias clásicas y demás, más allá de lo que podía ofrecerle cualquier sitio en una empresa, que seguro que le hubiera ido muy bien, o en el gobierno, o con cualquier otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, claro, eh, hablar de Tolkien es hablar de universidad y hablar de Tolkien también es hablar de Oxford, ¿no? Oxford, además, es una universidad que es tremendamente particular dentro de lo que son las universidades, ¿no? Eh, bueno, lo más interesante de los principios de esta universidad, ¿no? De la universidad a la que perteneció Tolkien, sin duda, pues que pues su antigüedad, ¿no? La Universidad de Oxford es del año 1096, ¿vale? Y de esta universidad, que es la primera de Inglaterra, nace la segunda más famosa, que es Cambridge, ¿no? Que es una decisión, es una pelea que hay entre catedráticos de la Universidad de Oxford que dicen, oye, que voy a pasar de ustedes y voy a montarme otra universidad unos pocos kilómetros un poco más para allá para competir contigo, ¿no? Entonces, claro, pues al final con los años, ¿no? Esta decisión se produce en 1209, pues con los años se crea lo que nosotros conocemos hoy en día, ¿no? Que Oxford es la universidad de los temas humanísticos, ¿no? Del derecho, de la filosofía, de las lenguas y demás. Y Cambridge es la universidad tecnológica, ¿no? De la medicina, de la ingeniería y de todo ese tipo de cosas, ¿no?
Entonces, claro, esto ya de por sí marca bastante lo que, bueno, la forma de entender Tolkien en la universidad es que él se crió en un sitio, ¿no? Echó los dientes como adulto en un sitio en el que, bueno, realmente estaban todo el día hablando de lenguas clásicas, todo el día hablando de literatura medieval, de todo ese entramado que, claro, que a él le apasionaba y le movió toda su vida, ¿no? Era un mundo Entonces, aparte, ¿no? Al final, exactamente, ¿verdad? era como la universidad, hoy en día todavía lo es, pero cada vez menos. Pero en aquella época, cuando Tolkien llega allí, ¿no? En 1913, claro, aquello es como un monasterio medieval. O sea, eso está apartado del mundanal ruido. O sea, la gente allí se dedica al estudio de una manera totalmente apartada de lo que pasaba en el convulso mundo de principios del siglo XX, ¿no? Con lo cual, claro, imagínate que su forma de entender el universo, ¿no? En el que él se movía, su cosmogonía, tenía que ser necesariamente la que es viniendo de este background, ¿no? Entonces, claro, Pues sí. la Universidad de Oxford tiene una cosa muy curiosa, que la tiene desde el principio, y es que no es, en realidad, la universidad no es en sí una universidad, ¿vale? Son 40 universidades. Sí, la Universidad de Oxford se configura de tal manera que los colleges, que se llaman, que son pues estas agrupaciones de profesores y estudiantes, funcionan de manera autónoma, ¿no? Entonces, claro, esto crea una disparidad tremenda en cuanto a incluso a temarios o a la manera de impartir las clases y los estudios de cada uno de estos colegios. Y Tolkien estudió en uno de ellos, que es el Exeter College, que todavía funciona y que se puede visitar. De hecho, si ponen la imagen, podemos ver Sí, cómo es ok. el patio de ese Exeter College. Pues eso sí, si ponemos con la imagen, ¿no? Podemos ver cómo es el Exeter College hoy en día, ¿vale? Claro, algunos de los que hayan visto el biopic de Tolkien lo recordarán porque en ese jardín, aparte de que sale varias veces, ¿no? En ese jardín es donde sale Tolkien cantando en una lengua inventada, ¿no? Cuando lo iban a expulsar, ¿no? De la universidad y está en el jardín cantando porque estaba borracho y estaba triste por haber perdido su beca, ¿no? Entonces, bueno, pues imaginaros, claro, es que este escenario bucólico y nosotros aquí en España, bueno, tú lo sabes perfectamente, cuando tú estudias en una universidad española, cualquier tipo de estética brilla por su ausencia, ¿no? Bueno, hay Entonces, excepciones, ¿eh? Hay excepciones, hay, hay, porque el hay restaurante honrosas de excepciones. Sevilla, por ejemplo, es bastante bonito. Pero Hay honrosas excepciones. Sí, sí, sí. Hay honrosas excepciones, quitando pero por eso en ejemplo, yo, general, sí. sí, 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 son bastante feas. Yo que estoy aquí en la Universidad de Málaga, pues claro, la Universidad de Málaga es la antiestética. O Sí. sea, uno no puede, solo se puede dedicar a los números, porque cualquier cosa que signifique una mínima evocación queda totalmente coartada por esos edificios grises, ¿no? Y feos, ¿no? Pero claro, pues este es el ambiente en el que Tolkien se desenvolvió, ¿no? Y a ver, vamos a quitar la imagen y Vale, ¿me salgo o quieres poner otra? sí, 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 salte, por favor. Vale, perfecto. Bueno, y como os te iba comentando, ¿no? Pues estos coles pues tienen una fuerza tremenda. O sea, claro, ellos lo que hacían era que por cada college, bueno, lo que hacían y lo que hacen, se nombra un vicecanciller y luego se nombra a un canciller que es el que hace de las veces de rector, ¿no? De nuestro rector. Pero fijaros hasta qué punto tenía importancia la Universidad de Oxford y las universidades en general, ¿no? En Reino Unido, pero sobre todo la Universidad de Oxford porque hasta 1949 la Universidad de Oxford llevaba 2 parlamentarios a las Cortes de Reino Unido. Es decir, igual que nosotros votamos el Congreso, ¿no? De los diputados, pues en la Cámara de los Lores se sentaban 2 representantes de la universidad que tenían derecho de voto y se elegían entre los profesores, ¿no? O sea que, bueno, esto tiene su aquel, Sí, ¿no? los ingleses se toman la educación un poco, o la tomaban más en serio,
La Sí, sí, tomaban. bueno, sí, la tomaban, exactamente. Bueno, de hecho, esto es algo común, es decir, las universidades siempre han tenido representación en cortes desde la época medieval, ¿no? Desde que existen. Pero es verdad que en Reino Unido se mantuvo muchísimo más tiempo que en el resto de países europeos, ¿no? Fijaros, hasta 1949, que fue, eso es prácticamente ayer por la tarde, ¿no? Sí, sí. Em, entonces, bueno, pues Tolkien entró en el Exeter College, ¿no? Que el que hemos visto antes, y bueno, pues en aquella época no había carreras como tales, sino lo que se hacía es una cosa que a mí me parece absolutamente maravillosa y que hemos perdido Quien pudiera. en la actualidad, que es que uno pudiera estudiar lo que verdaderamente le apasionaba. Es decir, hombre, está claro que según qué materias, ¿no? La materia técnica, pues yo estudié Derecho, por ejemplo, ¿no? O estudié Medicina y demás, pues evidentemente pues hay una serie de cosas básicas que tienes que saber, ¿no? Pero es verdad que, claro, los planes de estudio actuales están totalmente encorsetados, ¿no? Están ya desde el primer año, ya sabes lo que vas a estudiar, pero esta gente no. O sea, Tolkien cogió y dice, bueno, pues de la cantidad de asignaturas ofertadas que hay, ¿no? Pues yo voy a coger los cursos, pues este y este, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto no solo significaba que uno podía estudiar lo que quisiera, sino que además también era una manera de votar con los pies, como aquel que dice. Los profesores universitarios ganaban dependiendo de las matrículas que tenían en sus asignaturas. Entonces, si el profesor era muy malo y no iba nadie, pues evidentemente no ganaba dinero. Entonces, claro, eso provocaba pues, una sana competición, ¿no? Por ver quién tenía más alumnos. De hecho, eso luego lo veremos con Tolkien y C.S. Lewis, que también fue profesor de Oxford, ¿no? Eso El autor de la... es muy inglés, ¿eh? Es muy Sí, 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 sí. muy liberal inglés, muy del Es liberalismo bastante, clásico. sí, sí, es bastante liberalismo clásico, sí, sí, pero Sí, ya te sí. digo, pues esta gente, claro, pues el profesor que no gustaba tenía que salir por la puerta. De hecho, Tolkien hasta cierto punto también entró en este juego, ¿no? Y incluso cuentan que cuando daba alguna clase, ¿no? Y, por ejemplo, iba a recitar algún poema o alguna saga y demás, aparte de hacerlo de memoria, lo teatralizaba, incluso se vestía, ¿no? Hacía cosplay para dar la clase, lo cual es fantástico, porque claro, no, Hoy es cuando te echan de la ST, ¿no? Diciendo claro, que Tolkien totalmente. hacía Bueno, no, cosplay. pues es que es verdad, ¿no? Él se caracterizaba Sí, sí. para las clases y era una Claro que manera de sí. eso, de atraer a la gente, ¿no? Y hacía un poco de teatrillo y demás. Claro que siempre tenemos la conciencia de Tolkien, que es el profesor y que siempre es un Un señor muy serio profesor con una pipa, serio y tal. pero bueno, que él también tenía su aquel, ¿no? Para esas cosas. Sus proyectos de innovación educativa, ¿no? Que se llaman ahora, ¿no? Anda que no. Sus pies. Anda que Con lo no, tío. cual, con lo cual, fíjate. Entonces, bueno, pues Tolkien, hasta 1913, ¿no? Tolkien estudia literatura clásica, ¿vale? Él se dedica únicamente a estudiar, pues eso, pues a los poetas griegos y romanos, a Ovidio, a Plutarco, a todos estos autores clásicos, ¿no? Y luego, cuando llega 1915, hasta que se va a la Primera Guerra Mundial en 1917, es cuando estudia literatura y lengua inglesa. Y ahí es cuando vamos a conocer al Tolkien de verdad, ¿no? Al Tolkien al filólogo del inglés medieval, ¿no? Y claro, pues él hasta 1917 no se gradúa, ¿no? Entonces, pues se gradúa hacían una especie de tesis doctoral, ¿no? Y se graduaban, ¿no? Y pues bueno, a partir de entonces es cuando pues Tolkien va a marchar a la Gran Guerra y va a empezar, es la Gran Guerra, va a marcar el paréntesis entre el Tolkien alumno y el Tolkien profesor, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que, bueno, cuando él vuelva, se van a encontrar con una serie de cuestiones, ¿no? Que le van a permitir, pues, desarrollar esa actividad de profesor cuando realmente tampoco tendría por qué haber sido así, ¿no? Entonces, mira, antes de pasar a esta fase, ¿no? Hay que Sí. comentar a un hombre que fue importantísimo para Tolkien en la universidad y fue el filólogo Joseph Wright, ¿vale? Joseph Wright es bueno, el primer profesor de la Universidad de Oxford que no fue ordenado sacerdote, ¿vale?
lo cual es bastante llamativo, ¿no? Porque es verdad que en aquella época la universidad estaba copada por la iglesia, ¿no? En este caso por la iglesia anglicana, y Joseph Wright es el primero que entra como profesor seglar, ¿no? Que luego ya fue bastante común, ¿no? Pero en aquella época claro, cuando Tolkien lo conoce ya era un hombre mayor, ¿no? Pero que es verdad que llama la atención por eso, porque fue el primero, ¿no? Y Fue un pionero, ¿no? fue un pionero, exactamente. Fue el primero que dijo, yo no llevo No sotana, laica, ¿sabes? entre comillas, lo de laico, pero bueno, de la educación Efectivamente. laica, Todo lo laica que puede ser una educación a principios del siglo XX, ¿no? evidentemente. Eh, entonces, claro, este hombre va a marcar la vocación de Tolkien por la lengua gótica inglesa. Entonces, hasta cierto punto va a determinar hasta las propias lenguas que vamos a encontrar en El Señor de los Anillos con sus enseñanzas, ¿no? Y si quiere, ahora podemos poner una foto de este hombre que tenemos Sí. aquí, la única que tenemos que existe, ¿no? Que es ya un Joseph Wright mayor, ¿no? Entre sus libros, ¿no? En la biblioteca. Y que llaman mucho la atención. No voy a ver si la puedo acercar para que se vea mejor. Lo que pasa es que es una foto pues bastante antigua, Sí, ¿no? se ve. De hecho, este hombre sale en el biopic de Tolkien. Para que no lo haya visto, os lo animo a verlo. A mí particularmente me gustó muchísimo. Y sale cuando uno de los primeros profesores con los que habla y luego tienen un paseo por una de Yo vi abeto el y tal. biopic, pero no recuerdo a este profesor, pero vamos, le pegaré un revisionado. Sí, pues sí aparece. Además, lo hace un actor famoso. Yo creo que soy muy malo para los actores, pero no es un actor famoso. No Y recuerdo, a tío, ver la verdad, si no recuerdo puedo. mucho. Lo vi hace un par Te de voy a años poner y no. esta, ¿vale? Este es el libro que escribe Joseph Wright, ¿vale? Ujú. Que es la primera guía que existe sobre gótico antiguo, ¿vale? Gramática, notas y glosario de vocabulario, ¿no? Y esta obra, claro, dirás que Tolkien era un tío bastante raro. Pues sí, esta obra se la leyó de pequeño, ¿vale? Entonces, y a partir de ahí ya empezó a interesarse por las lenguas, o por la invención de lengua a raíz de conocer esta gramática gótica y demás, ¿no? Y bueno, pues luego tuvo la oportunidad de tenerlo como profesor ya muy mayor, ¿no? Entonces, aparte de esto, ¿no? Pues claro, hemos dicho que la Primera Guerra Mundial, pues Tolkien en el año 17, pues se marcha a la guerra, como le tocaba a todo el mundo, y nada, combate la batalla del Somme, y pues a la vuelta de la guerra nos encontramos con una particularidad en la universidad inglesa, y es que Tolkien nunca fue un buen estudiante. ¿Vale? La realidad es que no fue un estudiante modelo en ningún caso. Él estaba más pues, a las historias y a la invención de lengua y a todo eso que a él le gustaba, ese tremendo mundo interior que tenía, pero nunca le prestó mucho interés a los estudios, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que cuando termina la Gran Guerra, claro, en circunstancias normales seguramente Tolkien nunca hubiera adquirido ese puesto en la universidad, porque hubiera habido gente que hubieran pasado esas pruebas para cátedra muchísimo mejor que él, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues que la Gran Guerra se había llevado a la florinata de la juventud inglesa y pues faltaban muchísimos profesores. Entonces, claro, quieras que no, pues eso le facilitó muchísimo el entrar en la universidad, ¿no? El hecho de que no hubiera ningún candidato mejor. ¿Qué Entonces, pasa? claro, Cuando no hay exactamente, otro. exactamente, no había otro. Entonces, claro, quieras que no, cuando él llega, fíjate hasta qué punto no era un candidato adecuado, que resulta que él quiere entrar en Oxford de profesor, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues no va a poder. A ver, quita un momento la imagen. Está quitado, está quitado. Vale. Eh, mira, pues fíjate hasta qué punto. ¿Te meto ¿El las qué? imágenes? ¿Las meto? ¿Las meto o las No, dejo no, fuera, no, la no, imagen? no, no, Ah, no vale, vale. la metas todavía, ¿vale? Vale. Entonces, Tolkien llega y resulta que cuando vuelve, fíjate hasta qué punto no sería el candidato más adecuado, que al principio él no tiene un trabajo de profesor como tal, ¿no?
Vuelve a Oxford, está de tutor en el Exeter College, pero eso es como una especie de medio alumno encargado, ¿no? Una cosa así. Luego trabaja, su trabajo principal durante los años posteriores a la guerra es el English Dictionary, ¿vale? Él trabaja en la redacción de ese English Dictionary y de ahí es de lo que realmente come, ¿no? Y aparte, pues corrige exámenes en su tiempo libre, que eso le permite pues tener una renta extra, ¿no? Y no es hasta 1924, ¿vale? Cuando lo nombran catedrático de lengua inglesa en la Universidad de Leeds, ¿vale? La Universidad de Leeds, a ver, claro, es que pues, si ponemos un ejemplo español podemos ofender a alguien, ¿no? Seguramente, pero tú libremente, ofende. Bueno, yo no voy a decir que lo opine porque no lo opino, ¿vale? Quede eso por delante. Pero antiguamente, sobre todo, pasaba mucho en derecho, ¿no? Que aparecían cuando todavía, estoy hablando de cuando todavía había anuncios en el periódico, ¿no? De ofertas de empleo, ¿no? Entonces, cuando tú te ponían oferta de empleo de abogado, de paralegal o de lo que fuera, ¿no? Y te ponían las condiciones y tal. Y muchas veces ponía debajo, abstenerse egresados de la Universidad de San Cristóbal de la Laguna, ¿vale? Entonces, claro, ya no, claro, te estaban No lo diciendo dices que, tú, bueno, lo dice el periódico. exactamente, esto es Vox Populi y es una cuestión pública y notoria que esto era así, ¿no? Entonces, hay miles de ejemplos, ¿no? De anuncios de empleo para abogados que pone abstenerse licenciados egresados por la Universidad de San Cristóbal de Esto la no lo Laguna. sabía, tío. Esto no lo conocía yo. Sí, sí, eso es verídico, Pobrecillo, ¿no? Sí, es una pobrecillo. lástima porque además hoy en día, y tengo magníficos amigos, de hecho el trabajo allí, pues una universidad fantástica para estudiar Derecho, pues, como cualquier otra, ¿no? Pero es verdad que hace un tiempo, pues, lógicamente, cuando se crea la universidad una universidad en Canarias, ¿no? Pues lejos de la península y demás, porque era una universidad, pues, en la que, bueno, pues tenía fama de que allí iba Sí, la gente supongo que los castigada, ¿no? profesores que irían serían los que no tenían nada donde meterse. Efectivamente, eran los que acababan de terminar, acababan de defender la tesis, pues te ibas allí unos años hasta que pasabas por los presidios y cuando terminaba tu periodo y conseguías enganchar y venirte para la península, pues te volvías, ¿no? Eso era lo que pasaba mucho allí y todavía sigue pasando, yo te lo he dicho, pero todavía sigue pasando un poco. Pero bueno, la verdad es que la Universidad de Leeds en aquella época era una universidad de segunda, tercera o cuarta regional B. O sea, aquello era poco más que un par de edificios, ¿no? En el que estaba todo por hacer. Y era una universidad muy nueva y claro, pues todo el tiempo pues, se va para Leeds, pues como el que se va condenado a galeras, ¿no? Entonces, claro, pues cuando llega allí se da cuenta que eso, que está todo por hacer, que él acaba de terminar como aquel que dice y le encargan pues nada, pues que es poco más que crear el departamento, ¿no? De lengua inglesa allí. Y allí se encuentra con una persona, ¿vale? Que es Gordon, que es este señor de aquí. ¿Lo pincho? Sí, pincha, por favor. Joder, el nombre. Este señor de aquí, ¿vale? Eric W. Gordon, que era pariente de su jefe cuando este hombre estaba en el English Dictionary, ¿vale? Y, pues, ¿qué pasa? Que resulta que en la Universidad de Leeds, bien sea porque Tolkien no tenía mucho que hacer o lo que fuera, ¿no? Pues porque allí estaba aburrido, es la mejor etapa desde el punto de vista académico de Tolkien, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista académico, pues Tolkien nos regala esta obra de aquí, ¿vale? Casi nada. Sir Gawain y el Caballero Verde, que es pues prácticamente junto con un par de escritos más muy pequeños y el Beowulf, ¿vale? Que de hecho creo que está por aquí. Si lo encuentro os lo enseño. Vale, no lo encuentro. Pero junto al estudio que tiene sobre el Beowulf, son pues, los únicos dos escritos académicos que tiene Tolkien, ¿vale? Esto, si a Tolkien, por donde ha llegado Tolkien, si tú le dices a cualquiera, si Tolkien tuviera Dialnet, ¿no? El Dialnet tendría telaraña. El Dialnet tendría telaraña.
Eso es así. Tolkien no Y sobreviviría en la universidad española actual. Eso está que va, no, clarísimo. aquí que tienes que publicar al peso, ni, vamos, ni de coña, Está ni de clarísimo. coña. Bueno, a lo mejor tiraba de ChatGPT y Ahora puede quizás ser, sí, sí, pues, sí, sí, no. currículum, pero no sé, no lo veo yo. Sí, no, yo creo que en vez de decir, oye, que este sistema es totalmente absurdo, pues vamos a crear sistemas antiplagio para pillar el ChatGPT, ¿no? Entonces, pues A así mí me nos va. gustaría que lenguas clásicas actuales compararan sus artículos, sus 400.000 artículos con esto, ¿sabes? Sí, exactamente, A exactamente. ver qué mereció más la pena, pero bueno. Esta gente hacía un libro, pero ¿qué libro? ¿Sabes? De hecho, sigue siendo pues, de cabecera para el estudio del Caballero Verde, ¿no? Que esa historia medieval netamente inglesa, ¿no? Porque recordemos que, bueno, pues, Tolkien al final lo que quiere con El Señor de los Anillos es crear una mitología para Inglaterra, ¿vale? Mm. ¿Por qué? Pues porque él, bueno, Tolkien era una persona que aborrecía lo extranjero y aborrecía, por supuesto, lo francés, ¿no? Era algo que para él, a Era él le un tío, podía decir. un tío, ¿El qué? un tío serio y correcto, como tenía que Sí, ser. sí, sí, sí. De hecho, bueno, hay alguna historia, lo cuenta en la biografía de Tolkien Carpenter, ¿no? Que es Lo muy digo graciosa, ¿no? De que por lo francés, no por todo lo demás. Empecemos exactamente, por francés. exactamente. Sí, 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 sí. Pero contaba algunas anécdotas como de quejarse de la moda de la comida francesa en los colleges de la universidad y este tipo de cosas, ¿no? Él prefería la comida inglesa, que por supuesto todos sabemos que es deliciosa, Sí. pero eso sí, sí, bueno, él aborrecía todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que la mitología de Inglaterra realmente no es una mitología inglesa, ¿no? ¿Por qué él elige para su estudio Sir Gawain, el Caballero Verde, y elige Beowulf? Porque para él estos son la épica inglesa que él está buscando. Porque, claro, nosotros hablamos de Inglaterra y todo el mundo se le viene a la cabeza el rey Arturo, ¿no? O sea, eso es así, ¿no? Tú lo primero que piensas es en el Rey Arturo, los Caballeros de la Mesa Cuadrada, en Perceval, en Sir Lancelot, todas estas cosas, ¿no? Pero claro, es que ese ciclo artúrico que nosotros conocemos hoy en día, que es interesantísimo, eh, pero no es inglés, es una invención netamente francesa. Historias bueno, que pululaban por la Francia medieval y que hay un señor que se llama Cretin de Troyes, que es un escritor, ¿no? Que en el siglo XIII decide sistematizarlas, ¿no? Y entonces pues crea ese ciclo artúrico, pero no es una creación inglesa, ¿no? Se hace popular en Inglaterra, pues porque en Inglaterra hasta hace 4 días los reyes ingleses primero, que la primera familia reinante de la Inglaterra moderna pues era inglesa, ¿no? Después de los sajones, que es Guillermo el Bastardo, o Guillermo el Conquistador, y además no solo eso, sino que luego se enorgullecían de hablar francés, ¿no? El inglés era una lengua que durante la Edad Media hasta la Edad Moderna, que es cuando empiezan a surgir los estados-nación, estaba totalmente denostada. La lengua de la cultura y del refinamiento y de la nobleza era el francés, porque además la nobleza hablaba francés porque llegaron con la conquista normanda, ¿no? Entonces, claro, de hecho, si os fijáis, en el escudo de la monarquía británica todavía aparece el lema Dieu et mon droit, perdonad mi francés, pero es Dios y mi ley y está en francés, ¿no? Precisamente por esto. Entonces, claro, esto a Tolkien le parecía fatal. Esto le parecía que era una cosa terrible. O sea, para él la Inglaterra verdadera era la Inglaterra sajona, era la Inglaterra celta, era todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, él lo encuentra en Sir Gawain y el Caballero Verde y lo encuentra en Beowulf y por eso lo utiliza como objeto de estudio para su actividad académica, ¿no? Entonces, claro, pues evidentemente no podía ser de otra manera que hacer esta pedazo de obra que recomiendo su lectura a cualquiera que le interese mínimamente, porque la verdad que estas dos y Los monstruos y los críticos, que sí que lo tengo, ese sí lo tengo mal. Los Eso tengo monstruos y los muchas ganas críticos de leerla, son tío. una compilación de 7 ensayos, ¿no? Bueno, esto es la Biblia, ¿sabes? O sea, fantástico, absolutamente fantástico. Entonces, bueno, pues se va a Leeds, ¿vale? Entonces, pues Leeds está unos años por allí, ¿no? Y, pues, ¿qué pasa? Pues que en 1925, ¿vale? Le llega su momento, ¿vale?
le llega su momento. Y ese momento es el momento en el que, por supuesto, le hacen catedrático de anglosajón en la Universidad de Oxford. Entonces, pues ya para él es el culmen de su vida, ¿no? Es decir, puede dedicarse a enseñar lo que más le gusta en el sitio que más le gusta, pues ya para él es lo más grande que hay, ¿no? Entonces, de esto comentar solamente, por no extenderlo mucho, dos aspectos interesantes. La primera es la pugna que hay entre filología y literatura, ¿vale? En la universidad inglesa, no solo en Oxford, sino en toda la universidad inglesa. Entre los estudios de lenguas, en aquella época y todavía aquí en España, incluso, sí, seguro, yo soy totalmente amateur, pero alguno, si no que me corrija, hay un enfrentamiento entre aquellos que estudian literatura y aquellos que estudian filología, ¿vale? Y esto lo podemos ver ejemplificado en pues, una amistad que es famosa y conocida como es la amistad entre Tolkien y C.S. Lewis, ¿no? C.S. Lewis era de un bando y Tolkien era de otro, ¿no? Entonces, claro, a Tolkien le daba mucha importancia a la palabra, al estudio de la semántica, de la gramática, de todo este, vamos, que se inventó, las lenguas que se inventó y demás, ¿no? Y C.S. Lewis, pues, le daba importancia a la literatura, ¿no? Entonces, claro, en ese enfrentamiento, ¿no? Pues, al final, como que, bueno, cuando ya Tolkien llega, pues empieza a haber mejores relaciones, empieza a coordinar un poquito más los planes de estudio, entonces todo el mundo toca un poco de todo, ¿no? Que es lo equilibrado. Y luego, aparte, pues, simplemente hace una referencia bueno, una cosa que creo que es muy conocida, que son los clubes, ¿no? O sea, a Tolkien era una persona que vivía la universidad con muchísima intensidad y participaba de todos los eventos que había y quizás lo más significativo de la universidad inglesa son los clubes, ¿vale? Estos clubes, pues son, bueno, no es como las fraternidades, ¿no? Que salen en las pelis americanas, sino que tienen otro estilo. Beben mucho, porque se bebe mucho, pero sí que, bueno, pues aprovechan para diversos fines, ¿no? Por ejemplo, él en Leeds, cuando llega, funda el Viking Club, que se llama, que lo que hacía, bueno, básicamente, aparte de beber muchísimas cantidades de cerveza con los alumnos, era recitar sagas nórdicas, ¿vale? Con lo cual, pues, bueno, pues tenía un poquito de cal y otra de arena, ¿no? Y luego, pues, quizás los más importantes y los que se conocen, pues son los Qualbiters, que son los comedores de carbón, que se llama, que es una expresión islandesa que hace referencia a la gente que cuenta historia alrededor de la hoguera. Esto a mí me parece precioso, ¿no? Porque por eso se llaman Qualbiters, ¿no? Y los Inklings, que son pues ya el club por excelencia, ¿no? Que se reunían allí en Oxford, pues todos esos profesores para poder comentaban su obra, leían parte de lo que estaban escribiendo, ahí se pasan algunas cosas curiosas, ¿no? Y yo creo que lo más curioso que tenemos de todo esto, ¿vale? Es esto, a ver, os voy a poner una imagen porque esto creo que merece un par de minutos porque es súper, súper curioso. Mira, aquí hay una imagen, ¿no? De una portada, ¿no? De un libro que se llama Los papeles del Notion Club. Esto es muy, muy, muy curioso. Y es porque... Muy bizarro también. Esto es súper bizarro, sí. Yo creo que esto no se lo espera nadie de Tolkien, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Pues que se pica con C.S. Lewis, ¿vale? Y entonces, dentro del contexto de una borrachera de Inklings total, y dicen, pues vamos a competir a ver quién es capaz de escribir una novela de ciencia ficción. Bueno, entonces, claro, Tolkien y la ciencia ficción, pues Tolkien y la ciencia ficción. Y los papeles del Notion Club es, bueno, pues igual que los arqueólogos tienen a Indiana Jones, los paleontólogos al doctor Ian Malcolm y demás, pues los papeles del Notion Club pues hace protagonista a los filólogos, ¿vale? Es lo que conocía en la universidad, pues hace protagonista a los filólogos. Y entonces él crea un trasunto de los Inklings que se llama el Notion Club, ¿vale? Y entonces se inventa que dentro de ese club, ¿vale? De profesores, de filólogos de la Universidad de Oxford, resulta que empiezan a tener visiones y a tener sueños y demás, ¿no? Y desvelando la historia de Númenor. No lo terminó,
no lo terminó, porque Tolkien termina pocas cosas, porque eso Tolkien no te termina. lo No te termina, ¿no? de verdad, terminó El Señor del Anillo y de milagros, ¿sabes? O sea, es decir, porque siempre estaba volviendo a reescribir y reescribir, ¿no? Y demás, pero es verdad que no lo terminó, pero gracias a este texto tenemos muchos datos sobre Númenor y tenemos muchos datos sobre la lengua de Númenor. Con lo cual, pues, oye, fantástico porque por lo menos nos ha dado un poquito más de lore, ¿no? Para todos Sí. los que nos Que gusta, los que nos aquí gusta. Christopher se podía haber pegado el rollo aquí, que se pega en otros Ya lados, ves, y ¿sabes? haber terminado los papeles del Notion Y haber Club. terminado algo por ahí. Exactamente. Y bueno, pues ya por terminar un poco con esta historia, ¿no? Mira, aquí tenéis, por ejemplo, una imagen de Tolkien allí en su despacho, Esa ¿no? foto me encanta, tío. Tengo Es pendiente una foto, sacarla para mi despacho. Que te la es pedí una hace foto. tiempo, cuando hicimos esta charla en el Pony. ¿Y no te la ha mandado? Y sí, sí, me la mandaste. Lo que tengo Ah, pendiente es vale, vale. sacarla, tío. Y a la de Ah, irla y sacarla, que ya es otra historia. es una imagen absolutamente maravillosa Maravilloso. de Tolkien en su despacho, rodeado de libros, haciendo lo que más le gustaba y la verdad que es absolutamente inspiradora, ¿no? Y bueno, pues fijaos hasta qué punto, ya por ir llegando ya a Crepúsculo, ¿no? Fijaos hasta qué punto Tolkien está ligado a la universidad, a su alma mater, que es Oxford, que, bueno, pues Tolkien, como sabéis, pues llega un momento en el que se retira, ¿no? De dar clases, ¿no? Se llega a la jubilación y bueno, pues él en principio pues se va a vivir con Edith, ¿no? Que la tenía ahí de mayor. Están los dos sonrientes, ¿no? Y que Edith, que fue su gran amor y su mujer durante pues, toda su vida, ¿no? Y qué pasa? Pues que, claro, pues Edith muere antes que Tolkien, ¿no? Entonces, Tolkien se encuentra en ese momento, pues que no, que ya no tiene dónde ir. Es decir, Edith era su vida, ¿no? Pero si había algo que con lo que Edith compitió toda la vida, sin duda fue con la Universidad de Oxford, ¿no? Y entonces, pues Tolkien, a un jubilado, le permitieron vivir en un apartamento allí en la Universidad de Oxford, que le puso la universidad, y allí terminó sus días, ¿sabes? Lo cual es tremendamente curioso, ¿no? Como hasta qué punto él quería estar allí, ¿no? Y sobre todo quería estar allí cada vez más por lo rápido que iba el mundo, ¿no? Que acabó sus días allí, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues creo que es llamativo y dice mucho del personaje, ¿no? Sí. De Tolkien, por lo que significó para él la universidad, ¿no? Que hasta Un lo humanista último de su vida de lo vivió de allí. verdad. ¿El qué? Un humanista de los de verdad, digo. Sí, de los que ya hay pocos, sí, 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 totalmente. Fue un escolástico, ¿no? En el más puro sentido de la palabra. Yo conocí a Y alguno todavía así parecido, pero, pero claro, sí, sí, hombre, porque claro. en la Facultad de Filosofía alguno queda, Sí, pero es sí, muy se complicado presta, encontrar se esto por presta, ahí. ¿no? Es muy complicado encontrar gente así ya. Claro, claro, sí, 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 totalmente, ¿no? Y sí es cierto bueno, el problema o lo que yo siempre me he planteado, tanto como persona a la que le gusta esto, es decir, que le gusta bueno, la ciencia ficción, la fantasía, la historia, la filosofía y demás, y también mi faceta académica, que desarrollo lo que me dejan, ¿no? Allá como un refugio, ¿no? Como esa especie de madre y madrastra, ¿no? De Marco Aurelio, ¿no? Pues tienes que atender a la madrastra, pero cuando puedas refugiarte en tu madre, ¿no? Que es donde haya el consuelo, ¿no? Esa ciudad interior. Pues, claro, hoy en día tú te vas a la universidad a cualquiera y todo es inteligencia artificial, todo es plataforma, todo es metaverso, todo es... oye, hay que estar al día de eso y hay que investigarlo por supuesto, pues promoverlo y todo lo... O sea, no se puede vivir en una cueva, ¿no? Pero falta gente como Tolkien porque creo que algo que hemos perdido totalmente en la universidad y algo que aportaba Tolkien era la belleza. Y sin duda Tolkien con su obra y con lo que la universidad le permitió hacer, ¿vale? Con lo que ese sistema educativo le permitió hacer, contribuyó a que tuviéramos un mundo más bello, ¿no?
Y creo que no todo es el progreso y no todo es la IA y no todo es el ChatGPT, sino que también tenemos que decidir primero lo que nos gusta hacer y lo que no queremos renunciar a hacer como seres humanos y segundo a todo aquello que nos parece bello, ¿no? Y bueno, yo quería dejarlo con esa reflexión final, ¿no? Que Pues creo sí, que... tío. Pero fíjate que yo creo que, es decir, que la importancia de la filología y de las carreras clásicas y demás volverá. Es decir, que en un mundo en el que parece que todo se va a mover por inteligencia artificial y demás, creo que es importante saber transmitir las órdenes a esas inteligencias artificiales. Y Sí, ahí creo que falla mucho, ¿no? Yo lo veo con los alumnos a veces, ¿no? Que se ve que han utilizado una inteligencia artificial y no han acertado en el prompt que tenían que mandar, ¿no? Y entonces lo que ha salido no se parece a lo que debería haber construido él, ¿no? Y sí, eso se nota cuando tú dominas el lenguaje, puedes transmitir mucho mejor lo que quieres o lo que esperas conseguir. Y entonces una inteligencia artificial no sobreentiende las cosas, entiende exactamente lo que le dices. Si no lo dices, efectivamente. Sí, sí. aquello no Está salta, Una inteligencia artificial está desprovista de humanidad. Creo que evidentemente. Y de eso inteligencia. es Es una calculadora, bueno, pero de inteligencia no no, tiene. es tremendamente útil, pero es verdad que está desprovista de humanidad. Incluso yo he hecho algún experimento, pero yo tengo ChatGPT y lo Sí, yo he uso. estado probando cosillas, pero es Incluso en el gracioso trabajo, eso. ¿no? Pero dice, bueno, escribe un poema, ¿no? Y ponme tal y tal. Yo no sé, a mí particularmente, igual a una persona que no, se la puede colar. Pero a mí particularmente, que yo el único mérito que tengo es saber leer y escribir. Es decir, que eso es lo único que sé, que tengo ojo y sé juntar las palabras, a mí no me la cuela, ¿sabes? Entonces se le ve, se le nota que falta esa Falta la alma, ¿no? experiencia humana, ¿no? Porque al final escribir algo, si no has tenido experiencia, es como cuando un chavalín se pone a escribir, ¿no? Pues poesía o se pone a escribir novela. Pues te das cuenta, Efectivamente. no tiene vida, o sea, no ha vivido nada, no tiene ni idea de lo que escribe, no entiende al ser humano, no entiende la existencia humana y y a la inteligencia artificial ocurre lo mismo, ¿no? Sí, Como, sí, 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 sí. como herramienta es súper útil, pero sin el ser humano. Y yo creo que durante los primeros años de esto, o las primeras, incluso la primera década, esto va a llevar a un abandono de las carreras clásicas, mayor aún del que ya hay, pero luego vamos a tener que volver ahí, porque es que no nos vamos a entender con ella, es que Efectivamente. Sí, sí, no sí. vamos a No, y avanzar. además, que yo creo que más allá incluso de estudiar una carrera o no, al final los seres humanos buscamos tres cosas principales en la vida que eso, que es verdad, bien y belleza, ¿no? Es decir, entonces, claro, si llegará un momento en el que, y creo que está pasando, ¿eh? Creo que está pasando ya, que uno ve agotadas esas fuentes, ¿no? Y ve las noticias y no puede creerte nada porque todo hay que contrastarlo. Y ve sale a la calle y te encuentras con un mundo injusto y va a los edificios en los que vive o en los que trabaja y son edificios feos, ¿sabes? Y Claro, fríos. es decir, a mí me hacía mucha gracia porque yo tenía un muy buen amigo que es cura, ¿no? Y claro, él decía que él miraba, él vivía aquí en Málaga, ¿no? Y decía, claro, pero ¿cómo la gente no va a ser atea? Pero tú has visto dónde viven, ¿no? O sea, tú has visto las calles en las que vivimos, los edificios, los bloques y tal. Uno Es todo no puede profano, ¿no? creer, Es todo Dios no está profano, ¿no? aquí, Dios no está aquí. O sea, es imposible, claro. A ti te llevan al Exeter College y evidentemente tu alma vuela, ¿no? Pero te llevan a cualquier edificio de la ampliación, ¿sabes? Y Y no de veas. estos tipos soviéticos y dices, pero aquí qué inspiración voy a tener, cómo voy a crear yo aquí algo. O La sea, gracia es que ya no es una cosa solo de zonas muy pobladas y zonas trabajadoras y tal, ¿no? Porque antes las zonas trabajadoras, pues ahí iban con sus paredes de 3 kilos de gotelé, ¿no? Para que no se notaran las efectivamente, imperfecciones, tal, no sé qué. No, pero es que ahora incluso los que tienen dinero para permitirse esos lujos, ¿no? De decorar a su gusto, ya no decoran a su gusto. Ya llaman a un tío, le pone todo estilo minimalista o estilo nórdico, no sé qué, ¿no? sí, Y no sí, hay personalidad ninguna, no hay detalles, no hay nada, ¿no? Es como todo muy vacío, todo totalmente. muy Incluso etéreo, como no hay se nada ve ahí. en los logos de las marcas, cada año son más minimalistas.
Como, no, a mí no me pongo un escudo de armas, no me ponga, claro, joder, si que a mí, yo qué sé, son tonterías, ¿no? Pero tú dices, mira, si yo soy militar y a mí me pone su bandera con su escudo de armas y su lema de la unidad y todas estas cosas, o me pone la cosa esa verde, aquí pegada, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo que voy a sentir los colores de un cacharro verde que no es fosforito para que no me vea el enemigo, pues no tiene sentido. No tiene sentido. Y la verdad que da pena. Yo creo que al final la gente volverá a la belleza, Yo creo que porque la sí, que necesitamos para terminaremos. vivir. No quedará otra, no quedará otra. Es que no es una alternativa, creo yo. O sea, Mm. que sí, totalmente. Y siempre le Pues pregunto a fíjate, los chavales, al principio de sí, curso, ¿no? Siempre les pregunto, ¿a ti tal? Voy uno por uno, ¿no? ¿A ti qué es lo que te gusta hacer? Y siempre responden cualquier cosa, ¿no? ¿Qué te gusta hacer por la tarde? Y siempre empiezo a preguntarle, ¿y eso para qué? Y para no sé qué, pero ¿eso para qué? Y al final no tienen respuesta al para qué, ¿no? Digo, ¿os habéis dado cuenta de que las cosas importantes no se hacen por nada? Ni para claro, nada. efectivamente. Eso es la belleza, eso es la felicidad, eso es las cosas importantes. Es decir, las carreras técnicas están muy bien y evidentemente en el mundo que vivimos, pues son las que tienen salida y son las que te van No, a dar de comer. y es estrictamente necesario, ¿eh? Es Claro, es estrictamente algo necesario. necesario, pero lo que no puedes perderte en eso y pensar que lo necesario es lo único que existe. Es decir, que lo importante es lo que hay después, ¿no? Efectivamente, lo Lo que importante es lo busca que hay uno más detrás. allá del trabajo, del útil, de la herramienta. Lo que nos hace ser netamente humanos, sí. Y al hilo de tu anécdota, a mí me llama mucho la atención porque, bueno, pues mis suegros, pues, los padres de mi mujer, pues nada, pues eran unas personas muy humildes, ¿no? Él era albañil, ella era limpiadora y construyeron su casa, pues, con sus manos. Es decir, pues, poco a poco y con los materiales que tenían a mano, pues, fueron poco a poco haciéndola y construyendo pues la casa que todavía está en pie y la que todavía vive mi suegra y está fantástica, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a mí me llama mucho la atención porque la casa pues no tiene grandes lujos, es una casa pues humilde, ¿no? Confortable pero humilde, pero tiene una cosa muy curiosa y es que mi suegro, aún no teniendo dinero porque se acababan de casar y eran jóvenes, no sabiendo mucho porque él se puso a trabajar con 6 años se fue a Francia, que no tuvo oportunidad de educarse y demás. Hay una cosa muy curiosa y es que tú te vas al salón y al comedor y tienes unos rodapiés y unos filos y unas decoraciones en las lámparas que son absolutamente maravillosas. Maravillosas. Son de una finura extraordinaria, o sea, de un trabajo artesanal y hecho a conciencia. Claro, fíjate, ¿eh? O sea, hasta qué punto incluso aquel que no tuvo oportunidad de hacerlo buscaba la belleza, ¿sabes? Claro. Dentro de su hogar, cosa que ahora mismo, pues yo estoy aquí en mi piso, yo vivo en un bloque gris, ¿no? Un bloque ateo, y Claro. aquí pues no hay nada parecido a algo bello más allá de lo que yo he podido poner, que hay un cuadro con un mapa de la Que Tierra está bastante Media, bonito. que me... Sí, sí, que, y poco más, ¿no? Pero, y Sí. una planta, hay una planta ahí. Pero, pero es verdad que, claro, fíjate hasta qué punto, ¿no? Esa búsqueda de la belleza es prácticamente inconsciente y por eso al final acabará volviendo sin duda. Sí, no Y por quedará eso, otra. bueno, que hablando un poco de lo que a mí me hemos venido a comentar, que Sí, nos pues, lo hemos más ido, ¿no? bonito de esto son las digresiones, eso, que la realidad es que todo lo que nos gusta el mundo de Tolkien y el Señor de los Anillos, tenemos que agradecerle a la universidad que permitirá a Tolkien hacer un mundo más bello, ¿no? Y eso sí es verdad que sin la universidad yo creo que no hubiera sido posible. Pues Ni sí, tanto por la educación ni por la entrada de ingresos que le permitió pues, mantener a su familia y poder dedicarse a escribir, ¿no? a las cosas buenas. Exactamente, exactamente. Pues sí. Pues sí, Pues nada, así pues que muchas gracias y no quiero extenderme yo mucho porque no quiero estropear este final tan bonito, tío. Así que, Andrés, muchas gracias por venir. Nos vemos por ha el sido un Pony. placer. Y cuando quieras, aquí tienes tu casa. Cuando quieras contarnos más cositas de Tolkien, ya sabes que yo quiero abrir aquí un poquito la veda con el tema Tolkien. Quiero Bueno, invitar a más gentecilla también. Tenemos por ahí alguno exactamente. ya hablado, si no terminamos Hay de hablar. gente, hay gente maravillosa en la STE que puede hablar de Sí, sí. muchísimos temas Y hay que interesantes. Y traerlos además, porque esa gente tiene que hablar. No puede quedarse esto cerrado. Yo recuerdo que cuando hiciste la charla la hicimos a través del Esmial, de sí, forma cerrada, y te dije, esto no se puede quedar aquí, tío. Esto hay que sí, sacarlo. sí. Que llega poca gente o llega mucha, pero esto hay que sacarlo y que la posibilidad de escucharlo esté ahí, ¿no?
Pues sí, Y sí, yo sí, te lo sí, sí. agradezco mucho que nos acerque estos conocimientos a los que no los teníamos y a los que los tenían, pues que se los refresque. Ha sido un auténtico placer. Habrá gente que pueda hacer mil enmiendas a lo que he dicho y, por supuesto, a ellos los someto, pero bueno, creo que la idea la hemos dado y bueno, espero que guste, ¿no? Que guste. Por lo menos a esa persona que lo escuche, que guste. Seguro que sí. Con que guste a uno ya hemos ganado Exactamente. algo. Pues nada, tío, un abrazo muy grande y lo que te he dicho, cuando quieras te vuelves por aquí. Muy bien. Un abrazo. Bueno, hasta luego.